Hay frases que resumen una época y hay frases que resumen un país. Y luego está Aznar diciendo: el que pueda hacer, que haga. José Mari Matamoros, manda huevo. Una frase corta, seca, con ese perfume a despacho, copa de brandy y una señora diciendo: José Mari, que no te metas en líos, mientras él ya está metido hasta las cejas. Vaya mierda que nos ha caído en todo el medio la historia, me cago en el... El que puede hacer, que haga. Y claro, han hecho. Han hecho los empresarios, han hecho los intermediarios, han hecho los jueces, El que pueda aportar, que aporte. han hecho los medios, han hecho los partidos, han hecho los que nunca se presentan en unas elecciones, pero siempre tienen la mano puesta encima de la mesa. El que se pueda mover, que se mueva. Y ahora, con las sentencias recientes del caso de las mascarillas, nos encontramos otra vez con la misma pregunta. ¿Estamos combatiendo la corrupción o estamos enseñando a los corruptores a sobrevivir? Porque la sentencia deja una imagen demoledora. Ábalos condenado, Koldo condenado, pero Aldama condenado también. Sí, pero sin entrar en prisión por colaborar. El empresario, el comisionista, el corruptor, el señor que estaba dentro del negocio, el que conocía la mecánica, el que se movía entre contratos, contactos y favores, termina convertido en colaborador útil. Y aquí es donde la cabeza te explota. Porque no estamos diciendo que no se investigue, ni tampoco estamos diciendo que no se condene, ni estamos diciendo que si alguien que se ha aprovechado de una pandemia para hacer negocio con mascarillas haya que invitarle a merendar o darle una medalla de emprendedor. Si hay delito, se condena. Si hay corrupción, castigo. Y si hay dinero público mal usado, pues se devuelve. Si hay cargos públicos implicados, responsabilidad política y penal. Pero hay una cuestión de fondo que molesta mucho, porque rompe el cuento de los buenos y malos. La ley no cae del cielo como una piedra neutral. La ley se interpreta, se aplica, se activa, se denuncia, se investiga y se convierte en causa dependiendo de los investigadores. Y ahí empieza el problema. Porque en este país puede pasar una cosa preciosa. Una forma de contratar que durante años ha sido rutina administrativa, chapuza tolerada, costumbre de ayuntamiento, o esto se ha hecho así toda la vida, de repente puede convertirse en una trama de corrupción si alguien denuncia, si Fiscalía investiga o si un juez ve indicios y si el contexto político acompaña sobre todo. Y entonces aparece el milagro. El empresario que antes cobraba descubre la transparencia justo cuando deja de cobrar. El partido que antes hacía lo mismo descubre la legalidad justo cuando gobierna otro. El tertuliano que nunca se leyó un pliego descubre el fraccionamiento de contratos entre grito y grito. Y la derecha, esa virgen inmaculada con más tramas que una serie turca, aparece diciendo: esto demuestra que todos son corruptos. Y no, señor, demuestra algo más peligroso. Demuestra que el poder económico, judicial y mediático puede utilizar irregularidades reales, prácticas extendidas y leyes interpretables para intentar ganar fuera de las urnas lo que no consigue ganar dentro. Y eso no se llama regeneración. Eso se llama política por otros medios. Puede ser con togas, puede ser a base de titulares, puede ser denunciando, con asociaciones como Manos Limpias o con empresarios resentidos, con colaboradores premiados y también con Aznar flotando encima como un santo patrón del cinismo. Si no sabe reír el lameculos miserable vasallo del borracho cocainómano americano ese, ¿sabes? El que pueda hacer, que haga. Primero, dejemos esto claro. Porque vivimos en una época donde si dices cuidado con el uso político de la justicia, aparece un señor con bandera en la foto del perfil, 3 faltas de ortografía y un máster en espuma bucal diciendo: entonces defiendes la corrupción. No, criatura. Primero respira, bebe agüita y pasa de pantalla, que igual este no es tu vídeo. No estamos defendiendo la corrupción. Estamos diciendo que una cosa es perseguir delitos y otra usar los delitos, las irregularidades o incluso las sospechas como munición política. La corrupción debe investigarse siempre. La del PSOE, la del PP, la del PNV, la de Vox, la de Convergencia y Unión, la de Izquierda Unida, la de Podemos y la de cualquier partido que dé indicios. La de un ayuntamiento pequeño, incluso la del ministerio grande. La del empresario que invita también. Y la del concejal que firma. La del asesor que llama y la del técnico que mira para otro lado. También la del comisionista que aparece diciendo que yo solo ayudaba como si las comisiones fueran una ONG, pero con factura. Pero si vamos a limpiar, limpiemos todo. No solo cuando interesa, no solo cuando gobiernan los otros, no solo cuando la denuncia sirve para desgastar al adversario. Y tampoco solo cuando la derecha quiere convertir cada causa judicial en un mitin con papel timbrado. Porque ese es el truco. Te enseñan una corrupción real, te indignas con razón y mientras estás indignado te cuelan otra idea. Esto demuestra que ese gobierno es ilegítimo. O esto demuestra que las urnas se equivocaron.
Esto demuestra que hay que echarlos como sea. Y ahí cambia todo, que ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de perder. Estamos hablando de quién manda cuando los votos no dan. Estamos hablando de cómo se construye un clima donde gobernar se vuelve imposible si no perteneces al bloque de siempre. Y aquí entra Aznar con su frasecita: el que puede hacer, que haga. Y no dice el que pueda mejorar la democracia, que lo haga. Tampoco dice que el que pueda defender lo público, que lo haga. Tampoco dice que el que pueda combatir la corrupción en todos los colores, que lo haga. No, que va. Lo que dice es que el que puede hacer, que haga. Y en boca de determinados poderes eso suena a otra cosa. Suena que al que pueda presionar, que presione. Que el que pueda denunciar, que denuncie. El que pueda filtrar, que filtre. Y el que pueda abrir causas, que las abra. El que pueda intoxicar, que intoxique. Y el que pueda hundir al adversario, pues que lo hunda. Y luego nos dirán que todo es normalidad institucional. Normalidad institucional. Una frase preciosa. Es como llamar hidratación alternativa a ahogarse en un pantano. El caso mascarillas es perfecto para entender el mecanismo. Pandemia, contratos de emergencia, mascarillas, miedo, hospitales saturados, gente muriendo sola, sanitarios reventados, trabajadores esenciales jugándose el pellejo y mientras tanto gente viendo negocio. Porque hay que tener el alma como una loncha de mortadela del sol para mirar una emergencia sanitaria y pensar que aquí hay margen. No que aquí hay que ayudar, ni tampoco que aquí hay que servir, ni que aquí hay que proteger a la gente. No. Hay margen. Margen, comisión, contacto, intermediación, factura. Y luego, cuando todo explota, aparece la figura del colaborador. Aldama colabora, Aldama aporta, Aldama ayuda a descubrir, Aldama se convierte en una pieza útil, Aldama es un adalid contra la corrupción. Y aquí está el problema. No es que colaborar con la justicia no pueda tener valor, claro que puede tenerlo. Es más, las tramas complejas muchas veces es necesario que alguien de dentro hable. Pero es que una cosa es valorar la colaboración y otra muy distinta es que la lectura social sea esta. Que el corruptor que se forra puede salir mejor parado que otros si sabe cantar a tiempo. Y eso, pues es una bomba. Porque entonces el mensaje al próximo empresario sin escrúpulo no es que no lo hagas, sino el mensaje puede ser: hazlo con un seguro. Guarda los papeles, guarda audios, guarda nombres, guarda mensajes, guarda la llave de salida. Si sale bien, cobras, y si sale mal, colaboras. Si sale muy mal, te reinventas como adalid de la transparencia y acabas dando charlas sobre ética pública en un foro patrocinado por una consultora que antes se llamaba de otra manera. Y España es ese país donde puedes pasar de comisionista a referente moral en 3 entrevistas y un americano azul marino. Y lo grave no es solo Aldama. Lo grave es el próximo Aldama. El empresario que mira la sentencia y no siente miedo, siente interés. Lo que tiene es un manual de instrucciones. Porque si el corruptor aprende que el sistema necesita su colaboración más que su castigo, la corrupción no desaparece, se profesionaliza. Y entonces no estamos ante justicia. Estamos ante mercado de salidas de emergencia. Vamos a Aznar. El que puede hacer, que haga. Pues los jueces también han hecho. Y cuando los jueces hacen, pues no hacen poco. No están cambiando una bombilla, ni están poniendo una mesa camilla. Y tampoco están diciendo si la tortilla lleva cebolla, aunque esto último debería tener una regulación internacional. Cuando los jueces hacen, marcan frontera. Deciden qué hechos son delito, deciden qué pruebas pasan, deciden qué colaboración vale. Deciden qué penas impone. Deciden qué mensaje sale hacia afuera. Y aquí no basta con decir es legal. Claro que puede ser legal. El problema es que algo puede ser jurídicamente defendible y políticamente demoledor. Puede tener base técnica y aún así mandar un mensaje social peligroso. Puede estar sostenido en una interpretación y aún así provocar una sensación de justicia brutal. Porque la gente normal escucha, condenado a 4 años y medio, pero no entra en prisión. Y piensa, perdón, ¿qué? Luego escucha, además no devuelve todo lo que se reclamaba. Y piensa, ¿me están tomando el pelo o es que esto viene doblado de fábrica? Y no es porque la gente sea ignorante, es porque la gente entiende una cosa muy simple. Si te beneficias de un sistema corrupto, no basta con cantar cuando te pillan. La colaboración no debería funcionar como una lavadora moral. No debería borrar el olor, ni debería convertir al corruptor en una fregona para la institución.
Porque entonces el mensaje es el siguiente: que el que puede hacer, que haga. El empresario hace, el político hace, el juez hace, el medio hace y el ciudadano paga. Como siempre. Ese es el reparto nacional. Unos hacen, otros pagan. Y luego nos dicen que confiemos en las instituciones. Confianza ciega. Esa palabra tan fina y tan bonita, tan delicada, tan pisoteada por señores con coche oficial, traje, muchos intereses inmobiliarios. Ahora bajemos esta tierra, porque la corrupción no solo vive en los ministerios, ni solo vive en las grandes obras, ni tampoco vive en mascarillas, autopistas, aeropuertos, rescates bancarios o adjudicaciones con olor a puro. La corrupción, la irregularidad y la chapuza también viven en lo pequeño, en los ayuntamientos, en cultura, en festejos, en conciertos, en escenarios, en sonido, en iluminación, en carpas, en barras, en grupos, en publicidad, en producción, en actividades que parecen menores porque no mueven millones, pero que construyen redes. Redes de dependencia, redes de favores, redes de costumbre, redes de ya mal de siempre, redes de este nos lo arregla, redes de pide 3 presupuestos pero ya sabemos quién se lo va a hacer, y redes de esto corre prisa, aunque la fiesta patronal se celebre desde que el campanario era joven y Franco todavía no había aprendido a salir en el blanco y negro. Y aquí entra el contrato menor. El contrato menor es útil, por supuesto. Un ayuntamiento pequeño necesita agilidad. No puedes licitar cada bombilla, cada cable, cada micrófono, cada reparación o cada actuación menor como si fueras a construir el canal de Panamá. Pero el contrato menor tiene un problema. Usado mal, se convierte en una barra libre. Troceas, repites, encadenas, pides presupuestos siempre a los mismos, haces pasar por urgente lo que era previsible, o contratas servicios recurrentes como si fueran sorpresas caídas del cielo. Y todo se justifica con la frase más peligrosa de la administración local: esto se ha hecho así toda la vida. Cuando alguien dice eso, tú levanta la alfombra, siempre. Porque debajo puede haber una chapuza, un cadáver administrativo o una familia de cucarachas con plaza fija. Y ahora imaginemos un supuesto: que un ayuntamiento lleva años contratando cultura de la misma manera. Siempre la misma empresa de sonido, siempre el mismo proveedor de escenario, siempre el mismo intermediario de grupos, siempre la misma productora, siempre los mismos presupuestos, siempre el mismo círculo. Mientras todos cobran, nadie dice nada. El empresario factura, el concejal presume de fiestas, el alcalde se hace fotos, la oposición mira según le convenga, el interventor, si puede, advierte, el secretario se agarra la cabeza y el pueblo baila a paso doble sin saber que detrás de la orquesta hay más expedientes que una gestoría con fiebre. Pero es que un día cambia algo, que cambia el gobierno, cambia el concejal, cambia el proveedor, cambia la adjudicación, o simplemente el empresario de siempre deja de pillar y entonces ocurre el milagro. El empresario descubre la ley de contratos. ¡Aleluya! Se le aparece la transparencia entre 2 facturas. De repente recuerda que aquello se hacía mal. De repente sabe que había fraccionamiento. De repente sabe que los contratos eran recurrentes. De repente sabe que se pedían presupuestos como quien pide aceitunas. De repente sabe que la fiesta no era urgente porque, vaya sorpresa, se celebra todos los años. Y denuncia. No cuando cobraba, claro. Tampoco cuando el sistema le beneficiaba. Ni tampoco cuando el ayuntamiento contrataba con él de esa manera. Tampoco cuando la costumbre le llenaba la cuenta. No. Denuncia cuando deja de cobrar. Y ojo, si hay irregularidades, que se investiguen. Si hay fraccionamiento, que se aclare. Si se ha favorecido a una empresa, que salga. Si se ha vulnerado la libre competencia, que se depuren responsabilidades. Pero no convirtamos automáticamente al empresario en santo laico de la contratación pública, porque quizás no estamos ante un héroe. Quizás estamos ante alguien que conocía el mecanismo porque era parte del mecanismo. Y cuando el mecanismo dejó de beneficiarle, decidió enseñar los planos. Eso no es transparencia pura. Eso es despecho con registro de entrada. Y aquí viene el punto político central. Una misma forma de contratar puede ser vista como rutina administrativa, mala práctica, irregularidad, negligencia o indicio penal dependiendo de quién la mire, cuándo la mire y con qué contexto llegue. No todo contrato mal hecho es corrupción, ni toda irregularidad administrativa puede ser un delito, ni todo error es planificación de una trama, pero tampoco toda costumbre es inocente. Ahí está lo complejo.
Y lo complejo en España suele ser triturado por tertulianos con delicadeza de un jabalí entrando por una cristalería. La ley de contratos dice que debe haber igualdad, transparencia, libre competencia, proporcionalidad y que no se pueden diseñar contratos para eludir publicidad ni favorecer indebidamente a los empresarios. Perfecto. Y eso está muy bien. Pero entonces hagamos una cosa. Apliquémoslo a todos. A todos los ayuntamientos, a todos los colores, a todos los contratos de cultura o a todos los contratos de fiestas, a todos los contratos de sonido, a todos los contratos de escenarios, a todos los contratos de producción, a los contratos de exclusividad, a los contratos de todas las empresas que llevan años viviendo de lo público mientras dan lecciones de libre mercado. Porque si aplicamos de verdad hacerse rasero, igual no hay juzgados suficientes, igual se nos cae media administración local encima. Igual descubrimos que no estamos ante 4 manzanas podridas, sino ante una forma de funcionar basada en la costumbre, la falta de medios, la falta de planificación y la comodidad política. Y entonces, la pregunta cambia. La pregunta no es ¿este ayuntamiento concreto contrató mal? La pregunta es ¿por qué solo se convierte en caso penal cuando interesa políticamente? ¿Por qué lo que ayer era gestión ágil hoy es trama? ¿Por qué el proveedor habitual ayer era una empresa de confianza y hoy es una red clientelar? ¿Por qué el contrato menor ayer era una solución práctica y hoy es una trama organizada? ¿Por qué cuando gobiernan los míos es eficacia y cuando gobiernan los tuyos es mafia? Ahí está el problema. La ley se puede convertir en una navaja selectiva. Y una navaja selectiva no limpia. Corta donde le interesa a quien la empuña. Eso es lo peligroso, porque si cada vez que la derecha no gobierna un ayuntamiento se activa una auditoría penal permanente para buscar cualquier práctica dudosa, cualquier contrato menor, cualquier proveedor repetido, cualquier presupuesto mal pedido, cualquier urgencia fabricada, entonces no estamos ante generación democrática. Estamos ante una estrategia de desgaste. Estamos ante la búsqueda de tramas donde muchas veces hay una mezcla de chapuza, costumbre, falta de medios y a veces sí, favoritismo. Pero si solo se mira hacia un lado, no se busca justicia. Lo que se busca es poder. La cultura municipal merece un bloque propio, porque durante años se ha tratado como el cajón desastre. Fiestas, verbenas, conciertos, teatro, técnicos, carteles, publicidad, actividades infantiles, magos, orquestas, grupos, festivales pequeños, festivales grandes, y muchas veces todo se gestiona con una mezcla de buena voluntad, caos, prisa, falta de personal y amiguismo de baja intensidad. Y ese amiguismo que nadie llama corrupción porque no sale un Ferrari en la puerta, pero va creando una dependencia. Llama a este, que siempre nos lo hace, este nos arregla el sonido, este trae grupos, este sabe cómo montar el escenario, y este nos hace el cartel, este nos mete 3 presupuestos, este nos soluciona la papeleta. Y así, poco a poco, un proveedor deja de ser proveedor y se convierte en un dueño informal del área. El ayuntamiento depende de él. El concejal, pues depende de él. Y la programación depende de él. Y cuando alguien nuevo intenta cambiarlo, aparecen los problemas. Porque el proveedor sabe cómo se hacía todo. Y sabe quién llamaba. Sabe qué presupuestos se pedían. Sabe qué facturas se dividían. Sabe qué servicios se repetían. Sabe que era urgente de mentira. Sabe qué contratos deberían haberse licitado. Sabe dónde está el barro. Sabe dónde estaba la exclusividad. Porque el barro también lo pisó él. Y entonces puede pasar lo que decíamos, que si me adjudicas, por silencio. Pero si me sacas, transparencia. ¡Qué maravilla! La ética como venganza comercial. El problema no es que denuncie. Debe poder denunciar. El problema es que el sistema permita que la legalidad dependa de la rabieta de quien ha dejado de facturar. Eso no es control público. Eso es una ruleta rusa administrativa. Un ayuntamiento serio no puede funcionar así. Debe de planificar. Debe licitar lo recurrente. Debe justificar lo menor. Debe abrir concurrencia. Debe profesionalizar la cultura. Debe evitar que un empresario sea imprescindible. Debe proteger a los técnicos. Debe de escuchar a intervención. Debe publicar bien. Debe hacer pliegos. Debe evitar que las fiestas patronales aparezcan cada año como si fuera un meteorito administrativo. Porque urgente es una inundación. Urgente es un incendio. Urgente es que se caiga un escenario. Urgente no es San Mateo, San Roque, San Juan o la Virgen del Pimiento, que llevan celebrándose más años que la bronca entre cuñados por aparcar en la sombra. El problema de fondo es que aquí pasamos del todo al nada. O todo es corrupción, o nada es corrupción. O todos son ladrones, o todos son víctimas. O los jueces son santos, o los jueces son golpistas. O los empresarios son héroes, o los empresarios son mafiosos. Y no. La realidad es bastante más incómoda. Puede haber corrupción real y su uso político de esa corrupción. Puede haber sentencia jurídicamente defendible y efecto político peligroso. Puede haber contratación irregular sin delito penal. Puede haber contrato menor legal y práctica abusiva. Puede haber
empresario denunciante que diga verdades por interés, puede haber juez que actúe conforme a derecho y aún así se produzca un mensaje social devastador, y puede haber ayuntamientos que no roban pero contratan mal. Puede haber partidos que denuncian corrupción pero solo cuando les conviene. Y esa es la complejidad. Y la complejidad no cabe en un tuit, ni en una tertulia, ni en la cabeza de algunos portavoces que parecen diseñados por una impresora 3D. Pero eso hay que decirlo bien, que no estamos defendiendo la contratación chapucera, y tampoco estamos defendiendo los contratos menores mal usados, ni la cultura del cortijo, ni a los corruptos. Estamos diciendo que si una práctica extendida se convierte en arma penal solo cuando gobierna el adversario, entonces hay un problema democrático. Porque la limpieza selectiva no es limpieza, es guerra. Y una guerra con la ley como arma termina destruyendo la confianza en la ley. ¿Y qué habría que hacer de verdad? ¿Qué habría que hacer si de verdad quisiéramos arreglar esto? Pues primero, una auditoría general de contratación menor en todos los ayuntamientos. Todos, sin excepción. PP, PSOE, Vox, IU, Podemos, independientes, agrupaciones locales, el partido del primo del panadero y la candidatura de vecinos por el aparcamiento en batería. Todos. Segundo, planes anuales de contratación cultural. Si sabes que hay fiestas todos los años, pues planifica. Si sabes que necesitas sonido todos los años, pues licita. Si sabes que vas a contratar escenarios todos los años, no improvises. Si sabes que hay conciertos, prepara pliegos. La cultura no puede gestionarse como si fuera una despedida de soltero con el sello del ayuntamiento. Y tercero, bolsas abiertas de proveedores culturales. Todo, sonido, iluminación, producción, diseño, comunicación, grupos, todo, absolutamente todo en bolsas abiertas de diferentes promotores culturales. Para que haya concurrencia y que no sean siempre los mismos, que el proveedor no se convierta en un cacique con altavoces. Cuarto, formación real para concejales y técnicos, porque muchos ayuntamientos pequeños no son una mafia, son una oficina con 3 personas, una impresora que odia vivir y un concejal de cultura que acababa organizando más conciertos de manera voluntaria que otra cosa, y eso no se arregla con un linchamiento, se arregla con medios. Quinto, protección de interventores y secretariados. Si advierten, se les escucha. Si emiten reparos, se tienen en cuenta. Y si dicen que eso no se puede hacer, no son unos aguafiestas. Porque el interventor parece ese señor que quiere arruinarnos la verbena. Sexto, que los empresarios que se beneficien de malas prácticas también respondan. Sobre todo eso. No solo el cargo público, tampoco el concejal ni el ayuntamiento. Sobre todo el empresario que sabía cómo funcionaba todo. El que participaba, el que cayó mientras cobraba y el que denunciaba cuando dejaba de cobrar. Porque si no, convertimos al empresario en un arma arrojadiza. Y eso es exactamente lo que no puede pasar. Y al final todo vuelve a la misma frase, que el que puede hacer, que haga. Pues han hecho, y bien. Hizo Aldama cuando entró en el negocio, hicieron los intermediarios cuando convirtieron mascarillas en comisiones, hicieron los jueces cuando decidieron que la colaboración del corruptor pesaba lo suficiente para dejarlo fuera de prisión, hizo Aznar cuando lanzó una frase que suena a permiso de guerra, y hacen los medios cuando convierten cada causa en una campaña. Hacen los partidos cuando usan la corrupción ajena como arma y tapan la propia como si fuera algo bueno. Y hacen también los empresarios cuando descubren la ley de contratos y dejan de cobrar del ayuntamiento. Pero por eso este vídeo no va solo de las mascarillas o de Aldama, ni de Ábalos, ni de Koldo, ni de Aznar. Ni tampoco de la cultura municipal. Va de algo mucho más profundo. Y es el quién manda realmente cuando se apagan las urnas. ¿El voto? ¿La ley? ¿Los jueces? ¿Los empresarios? ¿Los medios? ¿Los que tienen información para hundir a otros? ¿Los que pueden hacer? Porque esa es la pregunta. Si la corrupción se combate de verdad, perfecto. Vamos con todo. Que caiga quien tenga que caer. Que devuelvan el dinero y que se revisen contratos. Que se investiguen comisiones. Que se auditen ayuntamientos. Que se limpien las contrataciones de cultura. Que no haya proveedores eternos. Que no haya contratos menores usados como un coladero. Y que no haya empresarios convertidos en dueños de la fiesta. Pero si solo se activa la maquinaria cuando gobiernan unos, entonces no estamos limpiando. Estamos corrigiendo votos. Lo que estamos es convirtiendo la justicia en tercera vuelta electoral. Estamos diciendo a la ciudadanía, votad lo que queráis, que luego ya veremos nosotros cómo lo arreglamos. Y eso es gravísimo. Porque la democracia no puede depender de que al poder económico le guste el resultado. No puede depender de que un empresario siga colaborando. No puede depender de que un juez vea una causa donde antes todos veíamos costumbre. Y no puede depender de que un medio decida qué irregularidad merece portada y cuál merece su silencio. Y no puede depender de que Aznar salga de vez en cuando a los suyos a recordar las mierdas de frases de que él puede hacer que haga. La respuesta democrática debería ser otra. El que haya robado, que pague. El que haya corrompido, que pague. El que se haya forrado, que devuelva. El que haya contratado mal, que lo explique. El que haya usado la ley como arma política, que quede retratado. Y el que quiera gobernar, que gane en las urnas, no en los juzgados. Ni en las portadas, ni con los empresarios arrepentidos a última hora. Tampoco con contratos de cultura convertidos en una mina política cuando deja de mandar el de siempre. En las urnas.
que para algo votamos, aunque algunos sigan pensando que la democracia es estable solo cuando les obedece. Así que si te ha gustado este vídeo, dale al like, y si no te ha gustado, dale al like también, porque al menos has aguantado hasta aquí, y eso en YouTube ya cuenta como convivencia. Y suscríbete a The Melchorin Channel si quieres seguir viendo cómo el poder deja de parecer tan serio. Y comenta, ¿estamos combatiendo la corrupción o estamos aprendiendo a usarla como arma política? Porque igual la respuesta explica mejor este país que 30 sentencias. El que puede hacer, que haga. Hasta otra.